Hola amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a ver la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Hay que entender primero que todo que el plano cartesiano es un sistema que nos permite referenciar puntos o nos permite ubicar puntos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos obtener la distancia entre dos puntos. En este primer ejemplo tenemos una recta paralela al eje X y una recta paralela al eje Y. Si deseamos obtener la distancia entre el punto A y el punto B, que corresponden a la recta horizontal, fácilmente podríamos contar los espacios que hay desde x1 a x2. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios. Por tanto, sabemos que la distancia de esta recta paralela al eje X o la recta horizontal sería igual a 8. O también podríamos obtener esta distancia únicamente haciendo la diferencia entre x1 y x2. Así. Distancia igual a x1, que sería menos 11, menos x2, que sería menos 3. Voy a hacer un paréntesis para proteger el signo. Entonces tenemos que al resolver menos 11 menos por menos más quedaría menos 11 más 3. Y esto sería igual a menos 8. Pero recordemos que la distancia siempre es positiva. Por tanto, debemos aplicar valor absoluto y esto nos va a dar igual a 8 positivo. Entonces, ese sería el segundo método para obtener la distancia entre dos puntos cuando la recta es horizontal. Vamos al siguiente ejemplo, que sería la recta vertical o paralela al eje Y. Entonces tenemos el punto Y1 y Y2. Igualmente procedemos a calcular la distancia de las dos formas. La primera, contando los espacios, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la segunda forma sería realizando la resta o la diferencia entre y2 y y1. y2 que equivale a 9 y y1 que equivale a 1. 9 menos 1. Distancia sería igual a 8. Como se podrán dar cuenta, en estos dos ejemplos no hay mayor complicación. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Para el ejemplo es necesario tener en cuenta el teorema de Pitágoras, el que nos dice que la distancia de C, para poderla calcular, podríamos aplicar esta fórmula que sería C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Si hay alguna duda o de pronto necesitamos recordar este teorema, pueden irse al enlace en la parte superior del video. Bueno, tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A tiene coordenadas 2 en X y 1 en Y. Y el punto B tiene coordenadas 11 en X y 9 en Y. Para esta explicación voy a trazar un triángulo. Recordemos que esta es una explicación únicamente ilustrativa, así que no es necesario realizar este proceso. Recordando el teorema de Pitágoras, sabemos que la distancia que he señalado en este caso con color rojo, que es la distancia de A hasta B, se puede calcular utilizando esta fórmula que sería C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, A al cuadrado sería X sub 2 menos X sub 1, que sería esa distancia del eje X. Y la otra distancia, que sería B, sería Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, podríamos proceder de esta manera. Si deseo despejar C, que es la distancia que a mí me interesa, que sería esta de aquí, entonces voy a despejar C, nos quedaría
que es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Podemos darnos cuenta que a sería la distancia en el eje X y b sería la distancia en el eje Y. La distancia de a se obtiene restando x sub 2 menos x sub 1. Entonces voy a reemplazar en el teorema de Pitágoras quedando x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, más la distancia b, que sería y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Ya en este punto podemos saber que esta fórmula que aparece en la parte superior nos permite encontrar la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a hacer el ejemplo con los puntos A y B. Entonces tenemos la diferencia de la distancia en el eje X, que sería x2 menos x sub 1. Tengo a x sub 2 con el valor de 11 menos x sub 1 con el valor de 2 elevado al cuadrado, más el valor de y sub 2, que sería igual a 9, menos el valor de y sub 1, que sería igual a 1 elevado al cuadrado. Ahora solo resolvemos. Realizamos siempre lo que está dentro del paréntesis y luego elevamos al cuadrado. Por tanto quedaría 11 menos 2 igual a 9, y esto elevado al cuadrado, más 9 menos 1 sería igual a 8 elevado al cuadrado. 9 elevado al cuadrado sería igual a 81 y 8 elevado al cuadrado sería igual a 64. 81 más 64 sería 145. Y la raíz cuadrada de 145 es aproximadamente 12,04. De esta manera se obtiene la distancia del segmento comprendido entre las coordenadas del punto A 2 y 1 y el punto B 11 y 9. En el primer comentario del video les estaré dejando un link para que vean otros ejercicios y puedan afianzar su aprendizaje. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.